Atención, atención. Esta semana, Claudia Sheinbaum paró un evento en Morelos y pronunció 4 palabras que 5 millones de familias mexicanas llevan años esperando escuchar. 4 palabras que ningún presidente de los últimos 36 años se había atrevido a decir frente a los trabajadores de este país, mirándolos a los ojos y sin que se le torciera la voz. Ya no deben. Eso dijo. Ya no deben. Desde un estadio en Emiliano Zapata, Morelos, frente a cientos de familias que estaban recibiendo sus constancias de finiquito, sus escrituras, el documento físico y real que prueba que la deuda de su casa quedó en ceros, que ya no hay nada que pagar, que la casa es suya sin ningún asterisco ni ninguna letra chiquita en el contrato que diga lo contrario. La presidenta agregó con estas palabras exactas que vale la pena repetir con toda la lentitud que merecen. Ya se les quitó esa angustia, porque es justo que se les quitaran las deudas, porque ya habían pagado lo suficiente. 5 millones de familias mexicanas. Ese es el tamaño completo de este programa. 5 millones de familias que durante años, en muchos casos durante décadas, pagaron su crédito de vivienda del Infonavit puntualmente, sin faltar un solo mes, cumpliendo con su obligación de manera ejemplar, y veían mes tras mes, año tras año, con una angustia que quien la vivió no necesita que nadie se le explique cómo su deuda no bajaba. Subía, pagaban y debían más. Pagaban religiosamente y debían todavía más. Un sistema diseñado no para que los trabajadores mexicanos fueran dueños de su casa, como se los prometieron el día que firmaron el contrato y recibieron las llaves, sino para que nunca en su vida terminaran de pagarla. Ese sistema tiene nombre. Se llama Infonavit Oviste, bajo el esquema de veces salario mínimo. Y ese sistema estuvo operando exactamente así, con esa crueldad matemática perfectamente legal durante 36 años consecutivos de gobiernos del PRIAN. Y este gobierno acaba de desmantelarlo. Pero para entender por qué cancelar estas deudas es uno de los actos de justicia social más grandes en la historia reciente de México. Primero hay que entender el tamaño de la trampa que se les tendió a esas familias. Hay que entender cómo se construyó esa trampa, con qué herramientas técnicas, bajo qué justificaciones ideológicas y con qué nombres y apellidos concretos detrás de cada decisión que la hizo posible. Porque si no se entiende eso, si no se mira la trampa con toda la honestidad que merece, no se puede entender por qué lo que ocurrió esta semana en Morelos no es solo un programa gubernamental más de los que pasan y se olvidan. Es la corrección de una injusticia que duró más de 3 décadas y que afectó a más familias trabajadoras de las que cualquier número puede describir completamente. El Infonavit fue creado en 1972 con una misión que en papel era clara, justa y necesaria: acumular el ahorro de los trabajadores formales para que pudieran acceder a una vivienda digna. El mecanismo era simple. Cada quincena, el trabajador aporta una parte de su salario al fondo, el patrón aporta otro porcentaje. Ese dinero acumulado a lo largo de los años laborales de una persona le permite algún día acceder a un crédito para comprar su casa. Para construir el patrimonio más importante que una familia de clase trabajadora puede tener, el techo bajo el que sus hijos van a crecer. Una institución pensada para el pueblo, para los que trabajan, para los que construyen este país desde abajo y que merecen que el sistema construya algo para ellos también. Durante sus primeros años funcionó con relativa dignidad. Pero llegó el neoliberalismo y con el neoliberalismo llegó la lógica de convertir absolutamente todo en negocio, incluyendo y especialmente la casa del trabajador. Porque la casa del trabajador, ese sueño que una persona lleva años ahorrando para hacer realidad, es también un mercado enorme con millones de clientes que no tienen opción de irse a otro lado si las condiciones son abusivas. La trampa se diseñó en los años 90 bajo los gobiernos de Salinas de Gortari y Zedillo. Se modificó el esquema de créditos del Infonavit de una manera que en los comunicados técnicos sonaba neutral y hasta lógica, pero que en la práctica era una condena financiera disfrazada de formalidad contable. Las deudas quedaron denominadas en lo que se llamó veces salario mínimo, en lugar de en pesos fijos, en lenguaje simple, sin tecnicismos que distraigan de lo que eso significaba en la vida real de una familia. Tu deuda ya no era una cantidad fija en pesos que ibas reduciendo mes a mes con cada pago. Tu deuda se actualizaba automáticamente cada vez que el gobierno subía el salario mínimo. Y el salario mínimo subía cada año, sin excepción, sin que el trabajador pudiera hacer nada para detenerlo ni para negociar las condiciones. El contrato ya lo decía, enterrado entre decenas de cláusulas que nadie explicaba con claridad, el día que uno firmaba emocionado porque por fin iba a tener su casa.
Para que quede absolutamente claro lo que eso significaba en la práctica, hay que usar un ejemplo que cualquier mexicano de más de 40 años va a reconocer de inmediato porque probablemente lo vivió en carne propia o lo vio en algún familiar. El trabajador que en el año 2000 sacó su crédito del Infonavit empezaba a pagar una mensualidad de alrededor de 1,20 pesos, una cantidad que con su sueldo podía cubrir sin demasiados apuros. Firmaba el contrato, recibía las llaves, empezaba a pagar con la disciplina y la puntualidad que le habían inculcado de que las deudas se pagan. El primer año pagaba sus 12 mensualidades sin faltarle una. El segundo año su mensualidad había subido a 1,35 pesos. No porque hubiera pedido más dinero prestado, no porque la casa hubiera mejorado, no porque hubiera renegociado el crédito, sino porque el salario mínimo subió y la fórmula del crédito se actualizó sola, automáticamente, sin avisarle, sin pedirle permiso. El tercer año, 1,500 pesos. El cuarto, 1,680. Y el saldo total de la deuda, en lugar de ir reduciéndose como ocurre con cualquier crédito normal en cualquier sistema financiero del mundo, seguía creciendo. La presidenta Sheinbaum lo dijo con una claridad que no deja espacio para ninguna duda ni ninguna interpretación alternativa, de 70,000 pesos originales de deuda. A lo largo de 10 años de pagos puntuales, esa deuda se convertía en 700,000 pesos. 70,000 pesos originales se volvían 700,000 después de una década sin faltar un solo mes. 10 veces más de lo que el trabajador había pedido prestado originalmente. 10 años de cumplir puntualmente y deber 10 veces más al final, que al principio eso no es un error del sistema. Eso es exactamente como el sistema fue diseñado para funcionar. Y ahora viene la pregunta que cualquier persona honesta tiene que hacerse. ¿Quiénes sabían que el sistema funcionaba exactamente así y no hicieron nada para corregirlo durante 36 años? Aquí vienen los nombres. El director del Infonavit durante los 2 sexenios panistas de Fox y Calderón fue Víctor Manuel Borrás Setién, 12 años al frente de la institución. 12 años durante los cuales el esquema de créditos impagables siguió funcionando con toda su maquinaria, cobrándoles a los trabajadores deudas que crecían mientras ellos pagaban sin que nadie lo corrigiera ni hubiera ninguna intención de corregirlo. ¿Y cómo se fue Víctor Manuel Borrás después de 12 años al frente del Infonavit? Con un bono de retiro de 8,112,000 pesos más un finiquito adicional de 3,300,000 pesos. 11 millones de pesos para salir de la institución que administraba el dinero de los trabajadores. Los mismos trabajadores que pagaban mes a mes su crédito puntualmente y veían su deuda crecer sin que nadie en esa institución tuviera la menor intención de explicarles por qué ni de hacer algo para remediarlo. ¿Y quién llegó después de Borrás? Alejandro Murat Hinojosa, director del Infonavit de 2012 a 2015, priista, hombre de Peña Nieto, el mismo que años después fue gobernador de Oaxaca, el mismo que hoy es senador de Morena después de recorrer la travesía política que tantos conocen. Bajo su dirección, el Infonavit firmó los contratos con la empresa Tel Realty que costaron 5,000 millones de pesos al erario. Los mismos 5,000 millones que Sheinbaum está persiguiendo recuperar y por los que el empresario Rafael Zagatell fue capturado por el ICE americano en Florida hace apenas días. Y después de Murat llegó David Penchina, también priista también del sexenio de Peña Nieto, director del Infonavit de 2015 a 2018. Bajo su dirección se autorizó la indemnización millonaria a Tel Realty y bajo su dirección el esquema de créditos impagables siguió cobrando sus víctimas quincena a quincena, mes a mes, año a año, sin que ninguna de esas familias tuviera a quien reclamarle porque el sistema estaba construido para que no hubiera a quien reclamarle. Esto no fue accidente. No fue negligencia de funcionarios que no entendían el sistema que administraban, no fue que nadie sabía lo que estaba pasando, fue un esquema diseñado deliberadamente con nombres y apellidos concretos detrás de cada decisión para que el dinero de los trabajadores fluyera hacia las constructoras que tenían contratos millonarios con el gobierno y hacia los funcionarios que se retiraban con bonos de varios millones mientras el trabajador seguía pagando la deuda que nunca terminaba. El trabajador estaba atrapado en todos los
los sentidos posibles. No podía dejar de pagar porque si dejaba de pagar perdía la casa, el patrimonio más importante que tenía, el techo de sus hijos. No podía renegociar las condiciones porque el esquema estaba escrito en la ley y la ley no era negociable para él, aunque sí lo había sido para quienes la redactaron. No podía organizarse para exigir un cambio porque estaba solo, aislado con su deuda que crecía mes a mes, sin información clara sobre por qué pasaba lo que pasaba y sin nadie dentro del sistema dispuesto a explicárselo con honestidad. Eso es el tamaño del agravio. Eso es lo que este programa está corrigiendo con un alcance que no tiene comparación cercana en la historia de las políticas sociales de México en tiempos recientes. Y hay una segunda capa en esta historia que conecta al Infonavit con el fraude más grande en la historia económica moderna del país, el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, del rescate bancario de 1995, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo. Los banqueros especularon con el dinero de sus depositantes, prestaron de manera irresponsable sin las garantías que cualquier práctica bancaria seria requiere. Los bancos quebraron y el gobierno del PRI tomó una decisión que hasta hoy sigue teniendo consecuencias directas en la bolsa de cada mexicano. Convirtió la deuda privada de los banqueros en deuda pública. La deuda de los ricos se volvió la deuda de todos los mexicanos. Las pérdidas que debían haber absorbido los accionistas y directivos que tomaron las decisiones irresponsables fueron trasladadas al presupuesto de la nación, al dinero que viene de los impuestos de los trabajadores, de los pequeños comerciantes, de toda la gente que no tuvo ninguna voz ni ningún voto en las decisiones que generaron esa quiebra. La presidenta Sheinbaum lo recordó en su discurso de Morelos con una precisión que no dejó margen para la ambigüedad. El FOBAPROA fue donde, al amparo de los gobiernos de Salinas y Zedillo, la deuda de los banqueros se volvió pública y hasta la fecha lo seguimos pagando todos los mexicanos. Cada peso de impuestos que un trabajador mexicano paga hoy, una parte va a cubrir esa deuda de los banqueros que se socializó hace 30 años. Y el esquema de créditos impagables del Infonavit es exactamente la misma lógica aplicada a los trabajadores de a pie, con otro mecanismo técnico pero con el mismo resultado. Las ganancias para los de arriba, las deudas para los de abajo. Desde noviembre de 2024, por instrucciones directas de la presidenta, el Infonavit puso en marcha el programa llamado Solución Integral con el objetivo de corregir los casi 4.900.000 créditos impagables detectados en la cartera del instituto. Todos los créditos contratados antes de 2013 bajo el esquema de veces salario mínimo. Y la mecánica de ese programa es lo que lo hace históricamente diferente a cualquier cosa que se haya intentado antes. Es automático y completamente gratuito. El trabajador no tiene que ir a ninguna oficina, no tiene que llenar formularios complicados, no tiene que contratar a ningún gestor que le cobre por tramitar el beneficio, no tiene que hacer ninguna fila ni conocer a ningún funcionario que le dé acceso al sistema. El programa corrige la deuda solo, sin intermediarios, sin costo. Las correcciones que hace son concretas y transformadoras en la vida de las familias que la reciben. La deuda queda denominada en pesos fijos. Ya no hay actualización anual automática. Ya no sube sola mientras el trabajador duerme. Lo que se debe hoy es lo que se debe, una cantidad conocida, predecible, que no va a cambiar por razones fuera del control del deudor. El saldo total se reduce eliminando en muchos casos el efecto acumulado de años o décadas de actualizaciones injustas que infló artificialmente la deuda hasta niveles que ningún cálculo honesto al momento de firmar el contrato podría haber anticipado. Y el 5% del salario que el patrón aporta al Infonavit cada mes va directo a reducir el capital de la deuda, no a pagar comisiones, no a cubrir intereses especulativos, no a alimentar ningún mecanismo que beneficie a alguien que no sea el trabajador que está pagando. Eso significa que quien tiene trabajo formal puede terminar de pagar su casa mucho antes de lo que el esquema anterior le hubiera permitido hacerlo nunca. Entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, ya más de 1.415.000 acreditados recibieron beneficios concretos y verificables. Reducción de tasa de interés, baja en la mensualidad, descuentos al saldo total. En números, más de 72,000 millones de pesos devueltos a los trabajadores mexicanos. El dinero que el sistema neoliberal les había quitado quincena a quincena durante décadas, regresando a sus manos en la forma más concreta posible. Deuda cancelada, casa escriturada, angustia financiera, eliminada de la vida de una familia que lleva años cargándola.
Para que ese número tenga la dimensión que merece, 72,000 millones de pesos alcanzan para construir 14,40 escuelas de educación básica completas en las comunidades rurales de México, o para equipar con ambulancias y medicamentos a toda la red hospitalaria del país durante 2 años completos. Ese dinero estaba atrapado en el sistema de créditos impagables, circulando en los mecanismos que lo convertían en ganancias para las constructoras y en bonos de retiro millonarios para los directores que se iban con 11 millones en la bolsa. Y este gobierno lo devolvió a las familias que lo habían aportado quincena a quincena durante años de trabajo honesto. Además de la corrección de los créditos existentes, Martí Batres, director del FOVISSST, anunció en el evento de Morelos algo que ningún gobierno anterior se había atrevido a hacer con esa amplitud y con esa claridad. Todas las personas mayores de 80 años que tengan adeudo con el FOVISSST van a recibir la condonación total de su crédito sin importar cuánto deban, sin importar si la cantidad es de 50,000 o de 500,000 pesos, sin importar cuántos años llevan pagando ni cuántos años les faltarían según el esquema original. Si tienen 80 años o más y deben algo al fondo, su deuda queda en ceros. La vivienda es suya. Sus cuentas están saldadas. Y también sin trámite, sin fila, sin gestor que cobre comisión por gestionar lo que es un derecho. Si alguien tiene un familiar mayor de 80 años con crédito del FOVISSST, esto aplica para ellos hoy mismo, porque ya ocurrió, ya está en marcha, ya es una realidad que ninguna declaración política puede revertir. Sheinbaum no solo canceló las deudas, al mismo tiempo y en la misma semana, su gobierno capturó en Florida al empresario que robó 5,000 millones del Infonavit durante el peñanietismo. Es la misma institución, el mismo dinero, la misma historia vista desde 2 ángulos distintos y complementarios. Por un lado, perseguir a los que saquearon el fondo de los trabajadores, por el otro, devolver ese dinero a los trabajadores en la forma más concreta posible, en casas escrituradas y deudas canceladas. No son acciones aisladas que ocurren por coincidencia en la misma semana. Son las 2 caras exactas de la misma moneda. La justicia hacia arriba persiguiendo a los saqueadores y la justicia hacia abajo devolviendo a los trabajadores lo que les quitaron. Eso es lo que significa gobernar para el pueblo, con método y con coherencia entre el discurso y la acción. Y lo que ya ocurrió no se puede revertir. La presidenta cerró el evento de Morelos con una frase que vale la pena repetir con toda la precisión con que fue dicha. Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, nos toca reducir desigualdades y apoyar a la gente, y a nosotros nos eligió el pueblo de México, no el gobierno de los banqueros del Fobapro, no el gobierno de las constructoras del Infonavit. No el gobierno de los directores que se iban con 11 millones de pesos de bono mientras el trabajador pagaba una deuda que nunca bajaba. El gobierno que pone el saldo en ceros, que entrega la escritura, que dice en público frente a cientos de familias trabajadoras que ya no deben nada y que la casa es suya.